Gracias, Elena. Muchas gracias, Miriam, por compartir el corazón lleno de necesidad de que María se detenga, nuestra Madre de Luján, al igual que lo hizo en el río Luján, en cada una de nuestras vidas y en cada parte de nuestra existencia. Y emociona también, ¿no?, que abran ustedes mismos el corazón con circunstancias difíciles de vida para incluirnos a todos como comunidad humana y cristiana. Eso habla de un corazón amplio, abierto y transformado. De un corazón amplio, abierto y transformado, vamos a hablar con la hermana Mariana Sossi, ¿no? Que una transformación linda la que queremos contar en el día de hoy, de una persona que fue elegida por el propio Jesús cuando caminó en su Palestina, ¿no? Y qué bueno que nosotros tomemos este ejemplo de transformación para seguir este camino siempre, siempre de la mano de Jesús y de María. Querida Mariana, ¿cómo andás? Bienvenida. Gracias por estar. Hola Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí ya comenzando, no sé si el otoño o la primavera, pero estamos bien. Y rezándole a nuestra madre Qué que nos bueno. proteja, nos acompañe, que se tenga, ¿no? En la casa de cada uno, en nuestros discernimientos, Mm, en lo que tenemos entre manos, ¿no? Para poder confiar como confió ella, ¿no? Como sigue confiando. Y bueno, absolutamente, totalmente. no, y me ¿De pareció quién hablamos? lindo. ¿De qué paisano hablamos en el día de hoy? Y bueno, de alguien que también estuvo por ahí con María, pero bueno, nunca lo hemos visto juntos, quizás en el momento de Pentecostés, ¿no? Pero bueno, seguramente se deben haber encontrado por el camino junto con María. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? No es que me llama la atención por primera vez, pero el Evangelio, las lecturas del domingo pasado, junto al texto precioso de Juan y de la primera carta de Juan, eh, nos presenta la figura de Pedro, ¿no? Un Pedro ya, ya transformado, ¿no? Un Pedro que, bueno, transformado, que comprende y puede decir, ¿no? Lo que el Señor le va pidiendo por el camino, ¿no? Pero la cosa no fue así desde el comienzo. Entonces me parece interesante poder charlar entre nosotros en esta tarde sobre la figura de Pedro, de Simón Pedro, de este discípulo que Mm. fue nombrado piedra, cabeza de la iglesia, de este personaje que se jugó, que habló, que se animó a muchas cosas de las que nosotros no nos animaríamos, pero gracias a eso se fue produciendo una transformación en el corazón, ¿no? De él. Así que esta es la Mm, propuesta, ¿no? Hacer el camino qué de lindo, transformación, el camino de fe de Pedro, ¿no? qué hermoso. ¿Lo presentamos a Pedro? ¿Qué se sabe Bueno, de él? mira, a ver, lo que se sabe de él es que, a ver, nosotros decimos Pedro, es Simón, es Cefas, ¿qué nombre tiene? ¿No? Es interesante Mm. porque parece ser que los padres le han puesto Simón, su papá y su mamá le han puesto el nombre de Simón, ¿no? Cuando era chico, cuando nació, ¿no? Eh, pero el amigo, ¿no? Aparece en los textos, ¿no? En los primeros textos de los evangelios, aparece como un pescador, ¿no? Alrededor del mar de Galilea, este mar que a veces se llama Galilea, Tiberíade, el mar Genesaret, o sea, tiene tres nombres diferentes, pero es el mar de Galilea, el mar que nosotros recordamos que la balsa se estaba por hundir, donde Jesús caminó sobre las aguas. Ese es el mar que está al norte de Israel, ¿no? Y que es muy gracioso porque no es un mar, es un lago, ¿no? Pero hay que pensar que el pueblo de Israel que vivía, o sea, el mar le quedaba muy lejos, eh, las aguas tan grandes, o sea, el grupo de aguas, ¿no? Con tantas dimensiones, eran parecidos al mar, ¿no? Es por eso se llama el mar de Galilea, ¿no? Se dice que era natural de Bethsaida. Bethsaida es una ciudad que queda digamos, en la parte norte del mar de Galilea. Son todos pueblitos que viven de la pesca de este mar, ¿no? Eh, pero la casa de Pedro está en Cafarnaúm, ¿no? Cafarnaúm era una ciudad muy importante de todas estas ciudades alrededor del mar de Galilea. ¿Por qué? Porque ahí había el paso, ¿no? Entre Oriente y Occidente, donde había cambio de moneda.
Y está la famosa sinagoga de Cafarnaún, en donde hay muchos relatos, ¿no?, de Jesús, y Pedro tenía su casa en Cafarnaún, ¿no? Y es donde, cuando uno visita Cafarnaún, se encuentra con la primera casa de la iglesia. Así que Pedro lo tenemos que ubicar ahí. A ver, tenía mucha cultura y no sé si tenía mucha cultura. Era un pescador, o sea, no era un hombre que estaba en el templo leyendo la ley, ¿no? Por lo tanto, no era una persona con tanta cultura, pero sí tenía un comercio, tenían barcas, tenían redes, ¿está? Entonces, no era ni tan pobre ni Era un tan rico. laburante. Era un tipo que laburaba, ¿no? Laburaba. Entonces, económicamente tenía algo. O sea, a ver, cuando él tiene que dejar a su padre, junto con los otros que trabajaban, o sea, que había gente que, podemos decir, una pequeña pyme, ¿no? Una pequeña empresita de pescadores, ¿no? Así que lo tenemos Mm. que plantear así, ¿no? A Pedro como aquel que se gana el pan con el sudor de su frente, pero es interesante si uno, no sé si a medida que vayamos viendo algunos relatos de Pedro, ¿cómo lo podemos caracterizar a Pedro, no? Pedro era un hombre, Mm. a ver, espontáneo, ¿no? Era un hombre espontáneo, ¿no? Que cuando Jesús hacía una pregunta era el primero que respondía, ¿no? Era un temperamento con mucha valentía, ¿no? Digamos, hacer, bueno, cuando lo ve, ya lo vamos a charlar, ¿no? Cuando lo ve a Jesús caminando por las aguas, él le dice, quiero ir con vos. Mm. Entonces, es valiente, pero también es Era un miedoso, mandado. Mm. ¿no? Es un mandado, Mm. ahí está, ¿no? Pero es un tipo miedoso también, ¿no? Tiene miedo de que le pase lo mismo que le iba a pasar a Jesús, o es un tipo tan espontáneo que cuando están en la transfiguración dice, qué lindo que es estar acá, hagamos tres carpas. Ni piensa qué está pasando, ¿no? Como que es una persona, podríamos decir sin doblez, una persona transparente, ¿no? Una persona, podríamos decir, sin filtro, ¿no? Es tan así Mm. que bueno, ¿no? Jesús habla de estos que entregan la vida, ¿no? Esto está en Mateo 19, ¿no? Él le dice, bueno, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? ¿No? O sea, nosotros hemos entregado todo, hemos dejado todo, ¿y cuál será nuestro premio? ¿Mm? Entonces es como, a ver, es un tipo simpático, querible, ¿no? Por su espontaneidad, a veces te llena un poquito de bronca porque, bueno, mira lo que pide, ¿no? En última instancia, pero es un corazón leal, generoso. Yo decía, es un alma linda, ¿no? Porque, Mm. porque lo ama Jesús, ¿no? Lo ama Jesús y así como al comienzo le dice, yo quiero caminar con vos sobre las aguas, al final va a llorar y le va a decir a Jesús que lo ama. Eh, Mm. Realmente creo que para la primera comunidad cristiana es un hombre muy significativo, muy importante, ¿no? Y es tan así que Mm. la iglesia de Jerusalén es un poco contradictoria, ¿no? La iglesia de Jerusalén no es gobernada y animada por Pedro, es por Santiago. Eh, Pedro se tiene que ir a otro lugar, a un lugar mucho más sencillo, habiendo sido elegido él eh, la piedra, ¿no?, de la iglesia, ¿no? Quizás es la piedra de la iglesia porque tiene estas actitudes, ¿no? No se las cree, Mm. a pesar de que al Eh, comienzo comenzó, ¿no? sí. ¿Cómo fueron los primeros encuentros de Pedro con Jesús? ¿Cómo fue ese cruce de miradas, Mariana? Mira, a mí me parece lindo recordar que los primeros encuentros, hay dos encuentros que lo vemos muy claramente, que es en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Mateo, ¿no? Son dos encuentros en los cuales Jesús y Pedro se miran, ¿no? Y Jesús les dice algo a ellos directamente, ¿no? El primero de ellos es el Evangelio de Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan, Jesús, Pedro no lo ve primero a Jesús, ni Jesús lo ve primero a Pedro. Hay unos intermediarios de por ahí, ¿no? Eh, Mm. ¿Se acuerdan? Todos no se van a acordar, espero que se acuerden de la Biblia, pero no, capaz que se acuerden de todas las novelas, de todas las cosas, estas que estamos viendo, estos episodios.
eh, había un hermano de Pedro que se llamaba Andrés, ¿no? Andrés Mm. era hermano de Pedro y Juan era hermano de Santiago, ¿no? Estos personajes que recién los pusimos, ¿no? Todos apóstoles. Eh, pero Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? El primo de Jesús. Y es lindo Mm. porque en un momento dado que Juan el Bautista ve pasar a Jesús y da testimonio de Jesús. Entonces Andrés y Juan reciben el testimonio de Juan el Bautista y dice, ahí aquel que está pasando es el Cordero de Dios, ¿no? Es aquel que quita los pecados del mundo. Entonces Andrés y Juan no les queda otra que seguirlo, de seguir tras él, ¿no? Juan el Bautista, re humilde en última instancia, se le van dos discípulos, Mm. ¿no? Y entonces cuando Jesús ve a Andrés y a Juan caminar atrás de él, le dice, ¿qué quieren? ¿No? Que le pregunta por qué caminan atrás mío, ¿no? Y estas dos personas me parece que le hacen una pregunta preciosa, ¿no? Le preguntan, ¿dónde vivís, Jesús? ¿O dónde vivís? Y Jesús Mm. les dice, ven y vean dónde vivo. Dice el texto pasado en ese día, ¿no? Con él, ¿no? Y la experiencia de Andrés y de Juan es la clave, el gancho, para que a la mañana siguiente Andrés vaya a decirle a su hermano, hemos visto al Mesías, y lo llevaron a Jesús. Y ahí está el encuentro precioso. Fíjense, el encuentro precioso en el cual Jesús no le deja decir nada a Pedro, sino que lo mira profundamente. Y le dice en adelante, te Mm. llamarás Cefas, Kefas, Kefas en griego, ¿no? Cefas, que significa piedra. Por eso se llama Pedro. Me parece precioso que el primer encuentro de Jesús con Pedro en el Evangelio de Juan no sea tan directo, sea a través de algunos que dan testimonio, ¿no? Es como la transformación a veces de nuestro encuentro con el Señor, hasta podemos hacerle una línea, decir, bueno, lo conocimos a Jesús por tal y por tal, que también se sintieron transformados por tal y por tal, ¿no? Bueno, así fue el primer encuentro. El encuentro que le cambió la vida, le cambió la identidad, le cambió su propio nombre, ¿no? Qué Y hermoso. el, Y en su propia casa. Qué hermoso, ¿no? Esto me y sí, detenía a pensar. Venite a tomar unos mate a casa y vas a ver. Y seguro ahí se encontró con María, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Se cruzó María con Simón. Claro que sí estaban ahí, y en el sí, mismo barrio. Y qué y lindo sí. que les invite, ¿no? Ven y verás, vení a mi casa, vení a mi intimidad, vení a mi corazón, le quiso decir ahí Jesús ya bien cerquita, bien cerquita. Y después, el escenario del Mar de Galilea, Mariana, para los encuentros con Pedro, tiene una relevancia preponderante, ¿no? Porque el segundo encuentro tiene que ver con este marco. Sí, el segundo encuentro está en el Evangelio de Mateo y que después el último encuentro también es en el Mar de Galilea. Entonces está interesante Claro. porque, a ver, esto que vos decías muy bien, los encuentros con Jesús se dan en las casas, ¿no? En lo cotidiano. Y lo habíamos presentado a Pedro como un pescador, ¿no? Un pescador que tenía su redes, que Claro. tenía su barca, que trabajaba en familia, que había gente que trabajaba con ellos. Y un día, dice el Evangelio de Mateo, si quieren Mateo 4 para que lo busquen, estaba Simón y Pedro, eh, bueno, remendando las redes. Uno tiene que pensar que no es que íbamos a la esquina y comprábamos redes, eran redes que duraban toda la vida, ¿no? Entonces que había que coserlas, volverlas a armar, limpiarlas, lavarlas. Entonces Pedro estaban remendando con su hermano, remendando sus redes para salir a pescar. O sea, estaban en su cotidianidad, en lo que hacían todos los días. Entonces dice Mateo que Jesús pasó por ahí, vio a Pedro y a su hermano Andrés y le dijo, vengan conmigo que los haré pescadores de hombres. Eh, Mm. es muy lindo esto que decimos, ¿no? El primer encuentro de Jesús con Pedro y bueno, con Andrés, con Juan, con Santiago, ¿no? Porque son encuentros que se dan en la vida propia de cada uno de ellos. Y Jesús los invita a hacer lo que él mismo hace, ¿no? Que bueno, a su Mm. propia casa, a pescar hombres. Es muy interesante porque es ilógico pescar hombres, ¿no? ¿Está?
Pensemos, es Cierto, pecado. Cuando claro. uno hace una traducción casi literal de la palabra pescadores, hacerte pescadores de hombres, cuando uno lo hace literal, significa eh, sacar, ¿no? Sacar con vida, ¿no? A Mm, los hombres, o sea, es rescatar a la persona, ¿no? O sea, ellos dejan de ser pescadores de peces y pasan a ser rescatadores con vida, ¿no? Eh, mm. de las personas, ¿no? De los seres humanos, ¿no? De la humanidad. Es una preciosa vocación, porque es la vocación de Jesús, ¿no? Así que bueno, me quedo dando vuelta a eso, Absolutamente. que no te lo escribí, pero bueno. Lindo. No, hermoso decirlo, entonces, cuando se cruza por el alma y el corazón. Mariana, vamos a hacer una pausa porque después viene la propia humanidad de Pedro, ¿no? Esto que decías, bien humano, ¿no? Una persona de trabajo en sus cosas, conoce también la intimidad de Jesús en su propia casa y Jesús lo va a buscar a su propio ámbito. Y esta humanidad que viene, que está bueno porque nos sentimos identificados, ¿no? Con este realce muchas veces de ciertas virtudes o dichos de Pedro y también con ciertas metidas de pata. Qué bueno que así sea, porque así nosotros también podemos seguir nuestro propio camino de transformación. Vamos al encuentro de la música, estamos Vamos, dialogando con la hermana Mariana Sosi. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca,
De Pescador de Hombres junto al padre Cristóbal Fons. Gracias, Mariana. Qué perlita hermosa que nos regala Mariana Carranza para seguir dialogando con la hermana Mariana Sossi. Estamos hablando de la figura de Simón Pedro. Simón Pedro, ¿no? Quien se transformó, que hizo un camino de fe y de transformación junto a Jesús. Y Mariana, queremos saber, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución de Pedro? Mateo habla mucho de esto, ¿no? En diferentes pasajes de su evangelio nos muestra este cambio, ¿no? Esta evolución y esta transformación. Sí, el evangelio de Mateo, siguiendo el evangelio de Mateo en algunos textos, a mí me gustaría como presentar como tres paradas, podríamos decir, ¿no? O tres momentos en donde vayamos viendo cómo Pedro va haciendo esta transformación, que quizás también podamos pensar nuestra transformación de fe, ¿no? Cada uno, a ver si hemos vivido estas actitudes, dónde lo hemos conocido a Jesús, cuándo nos invitó, ¿no? A seguirlo, si es en estas cosas, estos momentos tan abstractos, o es en nuestra cotidianidad, ¿no? Cuando estamos trabajando, digamos, cuando estamos poniendo nuestra mesa, ¿no? Cuando estamos dando clases, cuando estamos curando, cuando estamos manejando, hay tantos momentos en donde Dios se hace tan presente, ¿no? Y en la vida de Pedro, a mí me interesa mucho ir viendo cómo ha ido en cada participación, como abriéndosele la mirada, ¿no? Hasta, digamos, yo digo, hay una escena que me gusta mucho, que es cuando él ve a venir a Jesús en esa noche de tanto viento, de tanta lluvia, de tanta tormenta en medio del lago, y ve venir a Jesús caminando, ¿no? Caminando por las aguas, y dice el texto de Mateo, en Mateo 14, dice que los discípulos creen que es un fantasma, ¿ah? Que viene caminando hacia las aguas, hacia la barca, sobre las aguas, y claro, Jesús se da cuenta que están muertos de miedo, ¿no? En medio de tanta desazón por estas aguas que se mueven y todo lo demás, ven venir alguien caminando y Jesús dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Cómo Jesús continuamente nos plantea esto. Y Pedro es el que responde, nuevamente, no tiene filtro, él se tira a la pileta, ¿no? Y dice, Señor, si eres tú, que encaja, si eres tú, o sea, queremos comprobar que no somos un fantasma, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas, ¿no? Esto es interesante porque, a ver, Pedro, digamos, quiere hacer lo mismo que Jesús. Y es lo que nosotros a veces sentimos, ¿no? Que lo seguimos a Jesús y queremos parecernos a Él, o creemos que nos parecemos a Él, ¿no? El gran problema es que a veces hay una dicotomía muy grande, ¿no? El que Dios camine sobre las aguas o esté sobre las aguas era una característica propia del Antiguo Testamento. No sé si se acuerdan, en el segundo versículo de la Biblia, o sea, el segundo, en Génesis 1:2, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, ¿no? Las aguas
Eran muy turbulentas todavía porque todavía no había comenzado la creación, pero Dios estaba sobre las aguas, ¿no? Entonces, es como decir que es una característica muy propia del Antiguo Testamento. Y Pedro tiene el atrevimiento, ¿no?, de pedir hacer lo que hace Jesús. Es decir, a ver, a mí me gustaba pensar, digamos, es como participar de la fuerza de Dios, ¿no? Es como decir, yo te sigo Jesús, entonces puedo tener tu misma fuerza, ¿no? Y Jesús lo consiente, ¿no? Es como decir, escuchame, Jesús le hubiera dicho, no, Pedro, vos no podés hacer esto, esto es fuerza de Dios. No, Jesús tiene la delicadeza de que Pedro pueda probar su fe. Y esto me Que lo pareció compruebe precioso, por él mismo. por él mismo, ¿no? Entonces Jesús le dice, vení, vení, no hay ningún problema. Y Pedro se animó. Pedro se bajó de la barca, pisó el agua y se echó a andar, ¿no? Se echó a andar, acercándose a Jesús. Pero bueno, en medio de todo esto, viendo la fuerza del viento, viendo la tormenta, le entró miedo, perdió la fe, podría ser, ¿no? Perdió la confianza y bueno, se dio cuenta de su vulnerabilidad, ¿no? Y comenzó a hundirse, ¿no? Y está la famosa frase que muchas veces yo me he hecho acordar mucho esta señora al comienzo cuando decía que le pedía a María, a nuestra madre, que pare, ¿no?, en su caja, ¿no? A veces decimos, Señor, sálvanos, ¿no? Señor, sálvame. Y este es el grito de Pedro, ¿no? Y enseguida Jesús le extendió la mano, lo agarró y le dice esto, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, venías bien, ¿está? Entonces, es como decir, Pedro quiere participar del poder de Jesús, pero no se conoce a sí mismo, no sabe hasta dónde es, ¿no?, esta experiencia de fe. Y también no se da cuenta, y por eso estamos comenzando a ver la transformación, no se da cuenta de lo que significa tener este poder o tener o participar del poder del Señor, ¿no? Que muchas veces el participar del poder del Señor te hace sacudir, ¿no?, el viento, las aguas, y uno tiene que permanecer, ¿no? Y a veces no está tan fuerte para permanecer, ¿no? Por eso el grito, ¿no? Por eso el grito de Pedro, Señor, sálvame. Es como, me gusta pensar que Pedro no es consciente hasta dónde puede llegar, ¿no? Que todavía le falta, que no se conoce tanto a sí mismo. Pero él presumía, ¿no? Yo puedo, yo lo puedo, yo me lo banco, ¿no? Eh, y hay algo que me parece muy lindo, ¿no? Quizás él creía que podía participar del poder de Dios, pero no era consciente que participar del poder de Dios era participar también de la debilidad de Dios, ¿no? De este Dios que a veces, bueno, ¿no?, está que nos invita a caminar en medio de la neblina, de la nieve, de la lluvia, de la tormenta. Y Él está ahí, ¿no? En esa debilidad. No todo es poder, ¿no? No todo lo podemos, ¿no? Entonces me parece que es un primer paso, una primera parábola. Hermoso, y también la cruz que aparece, ¿no? Como decís vos, no todo es poder. Es el camino del aprendizaje a través de la cruz, a través del sufrimiento y a través de a veces del no entender, ¿no? El no entender. Lo ligo también con el Evangelio del domingo, Marian, porque esto de permanezcan en mi amor, ¿no? La palabra permanecer, qué bonita, lo hemos charlado con vos. Permanezcan en mi amor, como permanecer la mirada puesta en el amor. No, no dudes que te amo. Un poco le doy esa vueltita de rosca en una interpretación, ¿no? Quizás muy personal, pero esto de permanecer, si permaneces en mí, podrás obrar dentro de limpiar el corazón hacia lo que es la figura propiamente de Dios, que a veces la tenemos distorsionada. Si permaneces en mí, bueno, realmente se verán maravillas, ¿no? Así que qué lindo que nos traigas esta humanidad también de Pedro que va y sigue evolucionando. Me encanta cómo Mateo va relatando diferentes situaciones. ¿La segunda cuál es? Y la segunda es yo digo, el gozne del Evangelio de Mateo, ¿no? Que es cuando Mateo 16, eh, digamos, Jesús los interpela a sus discípulos, ¿no? Ya me vienen conociendo, bueno, a ver qué van aprendiendo, ¿no? Que van
comprendiendo, ¿no? De mi mesianismo, de mi entrega, de quién soy yo, ¿no? Entonces Jesús se anima a preguntarle a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? ¿Está? Y bueno, entonces todos empiezan a decir que era un profeta, que sos un enviado, que sos un maestro, que... ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Mm. ¿Y quién es el que toma la palabra? Pedro, ¿no? Pedro nuevamente, tirándose a la pileta nuevamente, y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Clean caja, ¿no? O sea, como que en la mitad, a veces me parece que es tan lindo, ¿no? Casi en la mitad, porque bueno, el Evangelio de Mateo termina en el 28 y estamos en el 16, o sea, ahí, casi en la mitad, estamos viendo que Pedro se anima a decir algo que ha ido como intuyendo en el camino, ¿no? Vos no sos cualquiera, no sos un profeta, no sos un enviado, no sos un simple maestro, sos el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios vivo, ¿no? Y ahí Jesús le dice algo precioso, ¿no? Que como que lo tenemos que pensar a Pedro como orgulloso de lo que acaba de decir y que el Señor mismo le reconozca. Y le dice, bienaventurado tú Simón, nuevamente le da el nombre de pila, podríamos decir, ¿no? Y le dice, Simón, hijo de Jonás. O sea, no es cualquiera, vos sos bienaventurado, ¿no? Como diciendo, no busques en otra parte, vos sos una persona aventurada. Por eso no te he revelado lo que vos has dicho, pero no te lo ha revelado nadie, ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es como que Pedro, Jesús le está diciendo a Pedro, escúchame, vos te abriste a que el Señor hable a través tuyo. Es una cosa preciosa, ¿no? Y es por eso Hermoso. que le da una misión, ¿no? Le da una misión. Yo te doy la llave del reino de los cielos, sobre ti voy a edificar la iglesia. O sea, le da un puesto, un lugar muy importante en la iglesia, ¿no? Eh, bueno, el problema está acá. Lo mismo que pasó cuando empezó a caminar sobre las aguas, ¿no? El problema está acá, ¿no? Porque ante estas palabras de Pedro, Pedro seguramente se debe haber sentido re contento, ¿no? Y sintiendo la confianza de Jesús, eh, igual que cuando lo convocó para ser rescatador de personas, ¿no? Salvador de personas en el mar de Galilea, ¿no? El tema pasa, el versículo siguiente, Verónica, que yo no sé si siempre nos acordamos del versículo siguiente, ¿no? Porque después de esto, que lo alaba y Pedro se siente tan convocado y que le da la misión y la llave y todo, que tenemos tantas imágenes, tantos íconos, y Jesús dice, bueno, inmediatamente vamos a tener que ponernos de caminar hacia Jerusalén, no hay tiempo que perder, dice Mm. Jesús, tenemos que ir a Jerusalén porque ahí voy a sufrir mucho, los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, me van a tomar preso y me van a matar. ¿Mm? Y Fo. ahí Pedro, Baldecito de agua fría para Pedro. claro, escúchame, si le acaba de dar una misión, concretamente, y Pedro se siente tan contento de la misión que le da, suponiendo que siempre le iba a tener a Jesús al lado, eh, Pedro, escuchando este primer anuncio de la pasión, lo toma aparte, o sea, la autoridad que cree inferirse Pedro, ¿no? Que la tenemos nosotros, o sea, porque nosotros rayamos la cancha a Dios, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por eso me gustaba la primera lectura del domingo, ¿no? Le rayamos la cancha a Dios, o sea, lo saca del grupo, lo toma aparte y le dice, escúchame, lejos de ti lo que acabas de decir. No te va a pasar eso, eso no te puede pasar, ¿no? Es una palabra que le sale de lo más dentro, de la fibra más íntima, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro lo quiere a Jesús, pero además piensa que Jesús no puede morir, y acaba de decir que el Hijo de Dios vivo está, los que van a morir van a ser ellos por él, ¿no? Y acá hay algo terrible, ¿no? Que recién lo acaba de alabar y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Tremendo. Eres como una piedra de tropiezo, ¿no? Porque tú no piensas como los hombres y no como Dios, ¿no? O sea, a ver, le está diciendo, le había dicho que era la piedra fundamental para la iglesia,
pero ahora le está diciendo que es una piedra de tropiezo para que se realice el plan de Dios, ¿no? O sea que Pedro había entendido, pero no había terminado de entender, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros en las transformaciones que vamos teniendo Tal en la vida, cual, ¿no? O sea, Pedro ha tal hablado cual. con mucha Exacto. generosidad, con mucha entrega, ¿no? Y ha hablado por el bien de Jesús, por el bien de sus compañeros, pero ahora es tratado como aquel que no entiende, más el que impide que el plan de Dios se cumpla, ¿no? Habla como Satanás, ¿no? Así que bueno, a mí me resulta muy interesante que en la mitad de la vida de Pedro, podríamos decir en el Evangelio, todavía no termine de comprender, pero comience a atisbar, ¿no? A mirar, aunque sea, que Jesús es alguien más, ¿no? Es alguien en cual uno puede Sí. entregar la vida, ¿no? Y Jesús es alguien, es el Hijo de Dios, a pesar de que metamos la pata, ¿no? Y no entendamos que Mm, el plan de Dios no pasa por tener el éxito, el poder total, sino por la debilidad, la cruz, la entrega y el sufrimiento, ¿no? Que sí, todavía no. sí. Total, se me pinta un vía crucis, ¿no? Porque, bueno, todo empieza con una apertura, y sí, todo empieza con una apertura, pero en el medio hay una caída, ¿no? No solamente la del agua, sino varias, ¿no? Como Ujú, también Jesús cayó varias veces en el vía crucis. ujú. Y, y no creérsela, ¿no? Porque, claro, no es un carrerismo la vida espiritual. No estamos No, haciendo máster y carrera, ¿no? En este sentido, sino que no es lineal. Así Dios lo permite, porque creo que Pablo decía, ¿no? Ahora vemos como en un espejo. Recién cuando estemos junto a Él en el reino, lo veremos cara a cara, ¿no? Entonces tal hay que cual. tener en cuenta eso, que nosotros los seres humanos decimos, sí, no sabes lo que conozco de Dios, no sabes, me sé todo el catecismo, la pea, pa, la palabra, sa. Em, pero aunque hayamos capitalizado experiencias de vida y aunque tengamos, ¿no? 80 hasta 90 años, siempre, ¿no? Nos deja ese hilito del resto de la lana Dios para decir, mira que acá es simplemente un reflejo, nada más. No me Ujú. llegas a conocer del todo. Simplemente a cada alma Dios le dará, ¿no? Obviamente. Más conocimiento, menos conocimiento, más conciencia, menos conciencia. Pero esto es como una pruebita, ojo, no te la creas. No te creas que ya me conocés, ya la tenés reclara. Y lo más importante creo que para mí en este relato es, en el único que podemos confiar es en Dios, ni en nosotros mismos. O cuando nos queremos muy confiados en nosotros, nos damos cuenta por experiencias de vida que metemos la pata como locos, Mariana. Sí, es verdad. Porque sabes que yo creo que a veces nos hacemos una imagen de Dios equivocada, ¿no? Que lo podemos encasillar, eh, la tenemos clara, ¿no? La tenemos clara. Y creo que aquí lo que le pasa a Pedro es que se olvidó una parte de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? O se olvidó Claro. de descubrirlo a Jesús bueno, que Dios está mirando a Jesús para que el proyecto de Dios abarque a toda ¿no? A toda la humanidad, ¿no? O a toda la creación. Y la parte de humanidad y de creación que es sufriente, que vive la crucifixión, que vive el dolor, que vive la incertidumbre, a veces las dejamos de lado. ¿No? A ver, esta mañana nosotros en otro lugar decíamos, es un lugar teológico también el sufrimiento. ¿No? No es un lugar teológico solamente cuando adoramos la, la Eucaristía, en donde cantamos Dios está aquí y está fabuloso. ¿No? Un lugar donde hacemos teología, donde descubrimos la presencia de Dios muchas veces en la humillación, en la burla, en la vergüenza de la entrega, en la muerte, en el sufrimiento, en, en las luchas que tenemos cotidianas, ¿no? Y yo creo que Pedro lo que siente en ese momento es decir, a vos no te puede pasar eso, porque el Dios en quien creemos no nos deja en banda, ¿no? El Dios en que creemos siempre está sosteniéndonos y lo vemos concreto con esta imagen que tenemos, ¿no? No nos abandona, pero no nos abandona en cosas tangibles que podemos tocar, ver, y muchas veces
lo que está planteando Jesús a Pedro es decir, bueno, Dios no nos abandona, pero tenemos que ver dónde no nos abandona, ¿no? En eso que no podemos agarrar, tocar, que no lo podemos encasillar, ¿no? Y esto nos crea para mí, por eso yo me preguntaría, ¿no? Con la gente, decir, bueno, bueno, ¿cuáles son los momentos de mayor crisis de imagen de Dios que tenemos, ¿no? O sea que cuando Jesús como que se nos cayó, ¿no? Este Jesús que teníamos colgado, eh, y es el Jesús que se embarra, el Jesús que sufre, el Jesús que llora, ¿no? Y esa imagen a veces Y a nos Pedro, desespera, ¿no? sí, a Pedro se le cayó, uy, de una manera, porque ahora el pasaje que viene es justamente lo que estás hablando. Se le cayó de una manera que dijo, yo a este hombre no lo conozco. Yo Sí, no lo conozco, no lo eh, conozco, mirá que no lo conozco 3 veces. sí, a ver, si vamos, ¿no? Si lo tenemos ahí a mano, es muy interesante. En Mateo, sigamos con Mateo, en este capítulo, en el capítulo 26, ¿no? Del Evangelio de Mateo, eh, ya le hemos dejado el mar de Galilea, le hemos dejado por ahí las cosas y el camino hacia Jerusalén, y ya estamos en Jerusalén, pero bueno, se ve que era una práctica de que Jesús iba con sus discípulos a rezar, a charlar, a dialogar, a formarlos en el Monte de los Olivos, que era al frente, ahí al frentito de Jerusalén, ¿no? Al lado afuera, para estar más tranquilos, de camino a un lugar donde el pueblo de la Galilea, cuando venía a hacer la visita a Jerusalén, se quedaba, ¿no? Se quedaba a dormir porque no se podían quedar los galileos dentro de la ciudad, ¿no? Un poquito complicado. Entonces, la villa de los Galileos quedaba de camino al Monte de los Olivos. Entonces, es plausible pensar que ahí se reunían a charlar, ¿no? Y en medio de acá, después de haber comido la última cena, Jesús va caminando con ellos y, y en medio del camino le dice, esta noche ustedes se van a escandalizar, todo por mi vida, por lo que me va a acontecer, ¿no? Y hace recuerda un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y Jesús le dice, pero cuando yo resucite, iré delante de ustedes a la Galilea, ¿no? Ahí de donde comenzó todo, ¿no? ¿Y quién es el que replica? Ay, este amigo Pedro. Pedro dice, escúchame Jesús, ¿no? Que aunque todos caigan, yo nunca caeré, ¿no? Yo nunca miré. Ah, Entonces, todos los demás, lo dijo Pedro, lo decimos todos, dice el texto, ¿no? Entonces, me parece interesante que, para que veamos este texto que vos decías después, ¿no? Decir, bueno, Jesús no le estaba diciendo que me van a negar, sino que ustedes se van a escandalizar porque no comprenden en última instancia por dónde pasa el proyecto de Dios, ¿no? Y aquí está el gran problema, ¿no? De no comprender qué tipo de mesianismo, qué tipo de entrega, qué tipo de proyecto de Dios Jesús vino a traer, ¿no? Vino a traer, a asumir y a redimir todo en nuestra vida, ¿no? Y es por eso que el escándalo, el gran escándalo es un mesianismo, un Jesús, un Dios que, que no se duele, que no grita de dolor, que no puede ser crucificado, que no se ensucia, que no llore, entra en conflicto, ¿no? Entonces ellos esperaban otra cosa, ¿no? Y es tan interesante porque después de decirle esto y que Pedro ha dicho, no, qué bueno, que no va a pasar, eh, Jesús se retira un rato, ¿no? A un caminito después de ellos y comienza a rezar. Y es una oración que dice el texto, después lo vean, ¿no? En la oración de Jesús en Getsemaní, que la relatada por Lucas es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más dolorosa. Y Pedro lo contempla a Jesús y lo ve llorando. Le ve pidiéndole al Padre que, que, que si era posible que no acontezca lo que está por acontecer. Lo ve a un Jesús frágil, lo ve a un Jesús vulnerable, ¿no? Y ahí un poco se le cae todo, a Pedro se le cae todo, ¿no? A mí me encanta porque el texto dice que se le cierran los ojos a los discípulos, a Pedro se le cierran los ojos, ¿no? Y yo creo que más que un sentimiento de sueño porque no habían dormido, es un sentimiento digamos, de un abatimiento psicológico, de no entender, ¿no? Es como un abatimiento de algo que nos supera, ¿no?
es como que sentirse confuso lo que estoy viendo. No puede ser que Jesús, a quien nosotros queremos entregar la vida y todo lo demás, hoy sea uno como nosotros, ¿no? Que tiene No me miedo y coincide la todo. imagen de Dios con este que está Sí, arrodillado sudando sangre. sí, 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 sí. Por eso, ahí, Verónica, por eso, yo creo que aquí está, yo digo, viste que lo hemos rescatado a Tomás, lo hemos rescatado a Sí, Judas, hoy yo lo quiero rescatar a Pedro, ¿no? rescatémoslo. Porque, a ver, yo creo que viendo a aquel que ellos creían que no, era inconcebible para él, Pedro está confundido. Pero no son solamente Mm. confundidos de Dios, de este Jesús, del Hijo de Dios, el Mesías que él creía, digamos, que lo había dicho en el capítulo 16, sino que él había puesto toda su vida en esta persona. Entonces, si se le cae el concepto, aquí esta creencia de esta persona, también entra en conflicto su propia identidad. Es decir, Pedro ya no sabe quién es, ya no sabe qué hacer, cuál es su misión en el reino. No sabe quién es este Jesús abandonado por Dios. Entonces, a ver, a mí me gusta pensar que la triple negación de Pedro es fruto, ¿no? O es expresión de una gran turbación por parte de él. Él vive dentro de su alma esta tensión, ¿no? Esta desilusión. Ya no sabe quién es Jesús y tampoco sabe quién es él. ¿Está? Cuando dice, pero si vos estabas con él, no, no, yo estaba con otro. Mm. Estaba con otro, ¿no? Otra persona que hemos seguido, que hemos acompañado, ¿no? Entonces aquí a Pedro yo veo que es una gran prueba de fe para él, ¿no? No es tanto miedo lo que tiene, sino tiene duda, tiene turbación, ¿no? Esto cuando dice, no conozco a este hombre, es verdad, no lo conozco, ¿está? No lo Mm. conozco, ¿no? Era otra cosa, me han vendido a otra persona, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Lo que dice, ¿no? Digamos, el evangelista en última instancia. Eh, a ver, digamos, yo como lo parafraseaba, ¿no? A lo que dice el Evangelio, ¿no? Verdaderamente no comprendo quién es este hombre, ahora es un enigma para mí, ya no puedo hacer nada por él, porque no sé quién es, no sé qué quiere, todo se está viniendo abajo. O sea, Dios siempre ha dado su vida o ha intervenido por las personas justas y ahora lo está dejando solo. Está preso, ¿no? Lo están por llevar para matar. Entonces esta persona no puede ser justa como a quien nosotros creíamos, ¿no? Es como decir, parafraseando, ¿no? Se siente como engañado Pedro, ¿no? Por eso jura, no lo conozco a esta persona, ¿no? O sea, impreca contra esta persona, ¿no? Entonces, creo que Pedro hay que rescatarlo en este tiempo como también a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos esta expresión de decir, Dios no me escucha, o sea, Dios no me Mm. banca, Dios no está en mi vida, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me está dejando sola. Hay cuántos salmos que rezamos cuando los salmistas dicen, Dios me ha abandonado. Eh, y eso no es pecado, ¿no? Eso a veces es la turbación y la angustia por lo menos me dirijo a él, por lo menos sé que está en alguna parte, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Así que me parece interesante mirarlo así al amigo Pedro, ¿no? Sí, qué hermoso, Mariana. Aparte, por experiencia seguramente de quienes nos están siguiendo en esta charla, cuando pasa esta turbación, viene la verdadera enseñanza para el alma. Ujú. Si nos dejamos guiar y tenemos la misma apertura del inicio al encontrar a Jesús, con esa misma apertura de ir a su casa, creo que si sabemos pasar con Jesús, con Dios, estas turbaciones sin sentidos y seguir buscándolo, ahí aparece, ¿no?, la transformación. Porque cuando Ujú. hacemos, qué sé yo, una gelatina que ponemos el sobrecito con el agua caliente, después le metemos el agua fría, cuando uno lo mete en la heladera, en el congelador, en el freezer, uno dice, esta cosa no, esto se va a endurecer. No, a veces, ¿cómo es que esto se endurece, no? Y la parte química no la vemos, pero después lo sacamos de la heladera y está durito para poder comerlo, ¿no?
De la misma manera no vemos lo que Dios hace en nosotros con su gracia, pero hace algunas mezclas en nosotros sin que nosotros sepamos exactamente qué, pero si nos dejamos guiar y mezclar, me parece que está bueno, ¿no? Lo que sucede después. Tenemos consistencia, porque si no estamos como blandito y nos hundimos, como Pedro en el agua, ¿no? La consistencia nos la da Él mismo es nuestra consistencia. Él es nuestro apoyo, ¿no? Nuestra roca, es lo que le va a decir que es Pedro, ¿no? La roca sobre la cual se va a edificar la iglesia. Mariana, ¿vos qué decís? Nuestra Mariana Carranza, ¿tenemos tiempo de hacer una pausita? Porque viene, claro, el mensaje final. Hacemos una pausita porque después viene la respuesta de fe, que no la queremos perder. Seguimos todo un itinerario de Pedro y Pobre después viene Pedro. una respuesta de fe realmente maravillosa. Así que ya venimos. Aquí están mis manos, que tan solo saben el trabajo humilde, que un día miraste y yo me preguntaba qué buscas, quién eres, si mis días transcurren entre mar y redes. Aún no sabía que estás justamente creando y cuidando la red de tu gente y mi amor por tejer las redes nudo a nudo, aunque parecen poco para vos, es mucho. Porque miras en mí lo más hondo que soy y haces tuyo este don que yo soy y confías en mí más que yo mismo. Todo en mí cobra sentido por tu amor. Soy apasionado, quizás impulsivo, sin embargo, Cristo, contaste conmigo lo mejor y lo no tan bueno que yo tengo. Lo aceptas mucho más de lo que yo lo acepto. Creí ser más fuerte, más de lo que era o que había de serlo, aquel que eligieras, pero optaste por hombres tan de carne y hueso. Tu confiar es la lógica nueva de el reino, porque miras en mí lo más hondo que soy y haces tuyo este don que yo soy y confías en mí más que yo mismo. Todo en mí cobra sentido por tu amor, porque miras en mí lo más hondo que soy y haces tuyo este don que yo soy y confías en mí más que yo mismo. Todo en mí cobra sentido por tu amor. Todo en mí cobra sentido por Todo en nosotros cobra sentido por el amor de Jesús. Dejarnos transformar
por él. La hermana Mariana Sossi, a través de la figura de Simón Pedro, nos habla de este itinerario de transformación en el corazón de cada uno de nosotros si nos dejamos transformar, Mariana, como lo hizo Pedro. Sí, eh, dos momentos, ¿no? Concretamente en este camino del proceso, ¿no? Que viene haciendo Pedro, que creo que nos da la muestra de esta transformación que el Señor fue haciendo, ¿no? Uno bien cercano a lo que acabamos de decir, ¿no? De esta desazón, esta negación que decimos, pero que en última instancia es esta duda, ¿no? No reconocer a aquellas personas que lo habíamos venido siguiendo, ¿no? En el camino. En el Evangelio de Lucas, Lucas 22, hay dos versículos que son preciosos, búsquenlo. Lucas 22, 61 y 62, dice que Jesús pasó, ya lo llevaban a la casa de Caifás, ¿no? Ya atado, ¿no? Y lo mira a Pedro. Y esa mirada después de que había cantado tres veces el gallo y todo lo demás, y que él había dicho, a este no lo conozco, no soy del grupo de ella y todo lo demás, esa mirada, ¿no? Eh, esa mirada de cariño, que es la misma mirada que fue cuando lo miró a Pedro, y le dice, ya no te llamas Simón, te llamas Cefas, te llamas Pedro, y sobre esta piedra, o sea, esta mirada hace que Pedro tome conciencia de lo equivocado que estaba, y es ahí donde empieza a comprender que Dios se revela en este Cristo que está bofeteado, insultado, negado por los demás. O sea, Pedro comprende que su puesto es dejar que Jesús muera. ¿Y por qué? Porque en esa muerte, en esa entrega, Jesús está revelando su amor y su fidelidad por toda la humanidad, ¿no? Está diciendo, yo estoy asumiéndolos a todos desde lo más ignominioso que existe, que es la muerte inocente, tan cruenta, ¿no? No queda nada sin ser redimido o asumido por mí. Pedro es como que hace el clic, pero el clic queda con esa mirada amorosa de perdón, ¿no? Decir, aquí estoy, ¿no? Seguramente la mirada de Pedro. En ese Lucas 22, vayan a leer 61 y 62, Jesús lo mira y Pedro comprende, ¿no? Es una mirada que comprende este misterio de Dios. Y a partir de ahí, ¿no? Se da la transformación de fe en Jesús, ¿no? Que vemos expresada en esta triple, en última instancia, confesión de amor. Y pasamos a otra tradición, la de Juan, ¿no? Juan 21, ¿no? Y volvemos al mar de Galilea, ¿no? Al lugar donde fue convocado, a la cotidianidad, ¿no? Dice que fue una mañana en donde Jesús lo invita a comer el desayuno, ya resucitado, ¿no? Cuando uno va a la Galilea, al mar de Galilea, y visita la mesa del desayuno, una piedra, ¿no? Antigua. Bueno, después de comer el desayuno, después de la Pascua, Jesús empieza a caminar con Pedro, ¿no? Y le dice, Simón, hijo de Juan, de Jonás, ¿no? Le dice, ¿me amas más que esto? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Y Jesús dice, apacienta, todo amor con una responsabilidad en aquello que Jesús había asumido, ¿no? Y por segunda vez, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le contesta, sí, Señor, entonces pastorea. No tenemos tiempo para explicar cada uno de los verbos, porque también sería interesante, ¿no? Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Nuevamente, ¿no? No es amor sino querer, después también podemos explicarlo. Y Pedro se entristeció, ahora, ¿no? Se entristece serenamente, ¿no? Pero dice, escúchame, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, ¿no? Creo que la transformación de Pedro llegó a lo máximo, ¿no? ¿Dónde está ese impetuoso, ese que se tiraba a la pileta por Jesús, aquel que se les cayó todo al verlo a un Jesús sufriente? Ahora ya no, Pedro se apoya en sí mismo, en lo que cree, en lo que siente, en lo que espera. Ahora Pedro logra decir esta experiencia de amor porque tiene toda puesta su seguridad
en quién es la verdadera roca, que es Jesús, ¿no? Entonces, ahora puede ser la piedra para la iglesia, recién ahora, Hermoso. después que él sabe Mm. que se puede apoyar en la piedra de Jesús, ¿no? Gracias por ayudarnos a hacer ahora, como ejercicio en nuestra propia vida, este itinerario, ¿no? Quizás nos Bien, encontremos en la etapa de apertura, ¿no? De conocer recién a Jesús, quizás nos encontremos en la mitad de camino donde a veces se nos agarra la chiripiorca pensando que lo sabemos todo y no, 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 eso no te va a pasar, ¿eh? O quizás estemos en esta etapa de no entender absolutamente nada. No estamos entendiendo nada en este momento de nuestra vida y decimos, Dios, ¿estás acá o no estás? Por favor, responde. O quizás estemos en el Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Qué bueno hacer este itinerario junto a Pedro. Me gustó mucho, bien. querida Mariana, para trabajarlo en nuestro corazón. Bueno, bueno, ahí lo tenemos para pensar y quizás después algunos puedan ir dejando en el chat o comunicándose con ustedes en qué parte del proceso está. Así que bueno, una linda Eso, invitación. ¿Mm? gracias. Una hermosa invitación. Gracias, Marian. Un beso enorme a las hermanas también de Tucumán. Bueno, gracias. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. ¿Quién entiende?